de ir al tiempo de análisis. Lo hacemos a esta hora con Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, lo prometían los futuros y finalmente se ha confirmado esas caídas tras esas fuertes caídas también que hemos visto en Wall Street y en Asia, aunque algo más moderada. ¿Cuál dirías que es la radiografía del mercado? Bueno, pues en este caso ayer estuvimos muy pendientes del dato de IPC de Estados Unidos. A las 2:30 de la tarde no falló el dato. Se esperaba en principio una línea del 7,3% del dato general. Se publicó un 7,5%, pero más preocupante fue el dato base, que del 5,9% esperado subió hasta el 6%. ¿Eso qué ha indicado? Pues que en términos porcentuales el incremento de los precios en los combustibles y en el transporte realmente redujo el impacto, y es preocupante porque el resto de la cesta de la compra, en este caso de Estados Unidos, es el que mayor peso ha tenido en estas alzas. En cuanto se publicó el dato, vimos caídas generalizadas en los mercados de renta variable, sobre todo los futuros de Estados Unidos, una hora antes de que iniciase la sesión, y eso se trasladó durante el resto de la sesión norteamericana a los mercados asiáticos, y ya hoy en Europa también lo estamos viendo. Caídas generalizadas en los índices, incluso el IBEX 35 en términos intradiarios, en lo que es el precio del futuro, ha llegado a caer o ha estado cayendo hasta más de un 1%, y eso probablemente lastre el resto de la jornada, porque hoy, al tener ausencia de publicaciones macroeconómicas adicionales de las que ya hemos conocido hoy, como por ejemplo los datos de IPC de Alemania o el Producto Interior Bruto del Reino Unido, que no han sido datos que hayan sorprendido a los mercados, prácticamente hoy arrastraremos el sentimiento negativo que ya arrancábamos desde ayer. Y en ese contexto de mercado, Darío, por mirar a sectores protagonistas, con esos datos también que estabas señalando, estamos viendo cómo, sobre todo mirando al comportamiento del conjunto del sector europeo en el Eurostoxx 50, cómo la banca hoy está cayendo dentro del Eurostoxx 50, en este momento en el que además estamos asistiendo a esos movimientos en el mercado de bonos. Hemos visto cómo el bono a 10 años americano ha escalado al 2%, se aplana la curva, a 2 años el 1,45%. ¿Cómo ves al sector? Y por otra parte, no sé si nos puedes comentar ahora mismo cómo se está moviendo el mercado de bonos. Bueno, pues por un lado, o empezando por el final, el mercado de bonos hoy está cayendo con relativa fuerza. Concretamente, el bono alemán, que ayer lo llegamos a ver en positivo, un 0,3% de rentabilidad real, ahora mismo está cayendo un 14% y está en torno al 0,26%. Lo que estamos viendo en general, porque ni siquiera hoy se está salvando el mercado de materias primas, de metales preciosos, del oro como activo refugio, también estamos viendo correcciones en sus niveles de cotización, es que hoy los mercados están apostando por la liquidez. Estamos viendo un dólar estadounidense que se está apreciando con mucha fuerza en estas últimas 24 horas, sobre todo pues desde que se publicara ayer el dato de IPC, y prácticamente todos los activos que cotizan en dólares, el petróleo está corrigiendo, los metales están corrigiendo, incluso las emisiones de CO2, que es un contrato ahora mismo muy volátil y que está proyectando una pequeña burbuja en búsqueda de esa cotización de los 100 euros por título, también está corrigiendo. Y eso se debe a que los inversores, después del dato de IPC, algunos comentarios de los miembros de la Reserva Federal descuentan que antes del mes de junio pudiéramos ver en general, en todas las políticas de tipos que se pueda aplicar por parte de la Reserva Federal, que suban los tipos de interés 100 puntos básicos, es decir, de golpe un 1% del 0,025 que tenemos a día de hoy al 1,125. Si a eso le sumamos la reducción del balance, el QT o el Quantitative Tightening de la Reserva Federal en junio, y una perspectiva de que en cada una de las decisiones o reuniones de la Reserva Federal, que son 7, pudiera haber una subida de tipos de interés, pues lógicamente lo que está haciendo es que en el más corto plazo veamos más bien una apreciación del dólar, fruto de la desinversión general de los inversores en prácticamente todos los mercados de inversión, incluso en este caso en el metal precioso. Y la reducción de las rentabilidades de los bonos que estamos viendo a día de hoy precisamente es porque es el único activo en precio que está subiendo. Mirando un poco más allá a lo que están siendo los protagonistas del mercado, estamos continuamente, más allá de los datos, las declaraciones, que son las que también introducen esos vaivenes, tanto en el mercado de renta variable como en el mercado de bonos. Esta misma mañana, y en prensa alemana, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha defendido la política monetaria del BCE, ha señalado que la
institución ya ha pasado a la acción, aunque descarta subida de tipos hasta ahora, y señala que dice que si actuasen de nuevo con demasiada precipitación incrementando tipos, la recuperación de las economías podría ser más débil y se podría poner en peligro el empleo. En este contexto, de alguna manera, no sé, hace unos días se abría la puerta a la subida de tipos y pasaba lo que pasaba con los movimientos y la euforia bursátil, luego se está aplacando ese discurso. No sé cuál va a ser el discurso y hasta qué punto se puede mantener para la hora de posicionarnos en el mercado. O sea, cuál debería ser la posición de cara a ese cambio, ¿no? De no dar un discurso mantenido. Pues en este caso lo que ha dicho Christine Lagarde es una retórica que lo que está justificando es lo que ya nos indicó la semana pasada, prácticamente de que no tiene previsión de que suba los tipos de interés en Europa, a no ser que la inflación se encuentre en el entorno del 2%. Pero como ya conocemos la retórica de los gobernadores y de los presidentes de los bancos centrales, tampoco ha dejado la puerta cerrada a la posibilidad de que una situación mucho más agresiva respecto a la inflación pudiera originar que de manera urgente pudiéramos ver una subida de tipos de interés. Como sabemos, la perspectiva que hay, mucho más concreta por parte de la Reserva Federal, Christine Lagarde no puede actuar en un entorno tan globalizado de una manera tan individualizada. Y si en un contexto empezamos a ver que la situación en Europa es preocupante y que es requerido una subida de tipos de interés, es muy probablemente que, al igual que los gobernadores de los bancos centrales puedan cambiar su discurso 180 grados, como ya pasó en este caso con Jerome Powell el año pasado a finales, sobre todo en el mes de noviembre, debiéramos pensar exactamente lo mismo por parte de Christine Lagarde, aunque en este caso en Europa la política es relativamente diferente porque el foco está puesto en la inflación, no tanto en el empleo como es en el caso de Estados Unidos. Bien, Darío, ya por mirar a valores protagonistas en la tabla, hoy estamos viendo cómo abríamos de tono totalmente rojo el mercado de la plaza del IBEX 35 y vemos como hasta ahora son 5 títulos con avances. Es verdad que son de sectores diferentes. Está Meliá, Arcelor, Acerinox, Mafre y Telefónica. Arcelor, que ayer presentaba sus resultados y que recibía ese varapalo, y hoy estamos viendo a Telefónica avanzar en 4,40 euros. ¿Qué te parece el comportamiento de la multinacional? Bueno, a ver, en este caso llevamos muy poquitos minutos de la sesión. Probablemente todavía los inversores estén intentando localizar qué tendencia pueda tener esta última jornada de la semana. El contexto general lo tenemos bastante claro y las subidas de estas compañías que están cotizando en verde y que están destacando dentro del IBEX 35 son muy leves, y en términos agregados estas compañías todavía no engloban mucho peso relativo sobre el índice. Así que muy probablemente el índice y los futuros del índice tengan mucho peso y puede que los verdes que veamos ahora mismo no tarden mucho tiempo o no tengan una gran consistencia. Aún así, si bien es cierto, los fantásticos resultados de ArcelorMittal publicados ayer, que al final acabaron con caídas, sobre todo por el impacto general que tiene la inversión que quieren hacer a lo largo de este año 2022, pues es fruto, entre otras cosas, del movimiento que ha tenido, por un lado, el petróleo el año 2021 comparado con el 2020, el comportamiento que ha tenido el aluminio en 2021 respecto al 2020 y la evolución que ha tenido la propia compañía en el 2021 respecto al 2020. Así que debiéramos pensar que si estamos ante una expectativa de subidas del precio del petróleo en torno a los $100, una subida del aluminio, que es uno de los metales principales dentro de su negocio, junto al acero, que está cotizando en niveles prácticamente máximos históricos, la sinergia de estos dos activos, de estas dos materias primas, debiera apoyar la continuidad alcista en una compañía que además va a aprovechar esa liquidez para realizar inversiones y adaptarse a muchos de sus clientes que están también en periodos de transición del petróleo al hidrógeno. Pues nos vamos a quedar con este análisis. Darío García, analista de XTB. Un placer, como siempre, contar con su análisis. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Igualmente, Eva, buenos días, feliz fin de semana. Y nosotros vamos a continuar a esta hora aquí en Business Conexión con más asuntos, con más